¿Qué ocurre cuando la mentira se instala en el corazón del poder y el pueblo decide ponerle fin? El 4 de septiembre de 2025, Burkina Faso se detuvo. El país entero contuvo la respiración cuando se destapó el mayor escándalo de diplomas falsos que jamás había visto su historia. Las cámaras de los medios nacionales e internacionales captaron cada instante en que el presidente Ibrahim Traoré, con voz firme y rostro imperturbable, anunció la destitución inmediata de 21 altos funcionarios, todos desenmascarados por haber falsificado sus títulos universitarios. No se trataba de rumores. No era una investigación a puertas cerradas, ni un escándalo relegado a los pasillos del poder. Los nombres fueron leídos en público, uno por uno, y sus cargos vacantes antes de que la tinta de los comunicados oficiales se secara. Entre ellos había directores de ministerios esenciales, asesores clave en sectores como salud, educación y finanzas, supervisores de grandes proyectos y responsables de presupuestos millonarios. La élite del Estado, de un día para otro, quedó expuesta ante millones de miradas. Un espectáculo tan impactante como doloroso para una nación acostumbrada a la opacidad en las cumbres del poder. El temblor no fue solo político. Cada diploma falsificado era una oportunidad robada a quienes lucharon por sus estudios. Una traición a toda una generación que confió en la meritocracia. Un golpe letal a la esperanza de jóvenes que soñaban con un futuro justo. Imagina a los miles de estudiantes que, durante años, se levantaron antes del amanecer para asistir a clases, que rindieron exámenes sin atajos ni favores, que renunciaron a fiestas y sacrificaron noches enteras por un título verdadero. Para ellos, el escándalo fue una confirmación amarga. Los puestos que anhelaban habían sido ocupados por quienes prefirieron la trampa a la excelencia. Este episodio recuerda, en su magnitud, otros grandes escándalos de la historia africana y mundial. En Nigeria, hace menos de una década, una ola similar de diplomas falsos en el sector de la salud terminó con la clausura de más de 40 clínicas dirigidas por médicos sin formación real. En Europa, la crisis de los títulos que sacudió Italia en los años 90 expuso a decenas de políticos y empresarios con credenciales compradas, lo que llevó a una reforma radical del sistema universitario. Pero lo de Burkina Faso fue más allá. La purga involucró no solo al gobierno, sino a toda la sociedad, que exigió justicia en las calles y en las redes. La purga marcó un antes y un después. Ahora, la pregunta que resuena no solo en el país, sino en todo el continente, es si este escándalo será recordado como un simple episodio vergonzoso o como la chispa de una transformación profunda. Porque si el sistema no cambia, seguirán perdiéndose recursos, la confianza institucional se derrumbará y el destino de millones continuará hipotecado. Pero si la sociedad actúa, África puede convertir esta crisis en el nacimiento de una nueva era, una donde la autenticidad y la excelencia sean la norma y no la excepción. La indignación fue inmediata y contagiosa. Apenas unas horas después del anuncio, miles de ciudadanos salieron a las calles de Ouagadougou, la capital, portando pancartas que rezaban: "No más mentiras, queremos justicia", y "El mérito primero, la trampa nunca más". Lo que comenzó como indignación, pronto se convirtió en una ola imparable de movilización. En redes sociales, hashtags como número excelencia africana y número transparencia ya se volvieron tendencia, usados por estudiantes, profesores y miembros de la diáspora que compartían historias de sacrificio y superación. No es solo un papel falso, es el robo sigiloso de sueños y de progreso. Aquí se juega más que un simple documento. Están en riesgo la confianza, la esperanza y el porvenir de millones en África Occidental. Cada diploma fraudulento es una grieta en el tejido social, una afrenta directa a quienes creen en el esfuerzo y la honestidad. Durante décadas, una red oculta de compraventa de diplomas falsos ha crecido al amparo de universidades fantasma en Ghana, Nigeria, Benín y Togo. Se estima que existen al menos 200 de estas llamadas universidades sombra, fábricas de títulos a la medida para cualquiera que pueda pagar. Estas instituciones, sin aulas ni profesores reales,
Emiten certificados que imitan los sellos y firmas de universidades reconocidas, vendiéndolos por sumas que oscilan entre 500 y 5.000 dólares estadounidenses. El resultado es demoledor. Por lo menos 500.000 títulos fraudulentos circulan hoy entre funcionarios, médicos, ingenieros y maestros en la región. Cada diploma es una mentira encubierta, una amenaza directa contra la seguridad, la salud y la economía colectiva. Basta imaginar el peligro que representa un ingeniero sin formación real supervisando la construcción de un puente, un médico sin estudios operando en un hospital rural, o un gestor inexperto administrando fondos públicos destinados a educación o salud. Las consecuencias se sienten a diario. En 2023, una carretera colapsó en Ghana días después de su inauguración, y la investigación reveló que los ingenieros responsables poseían títulos de una universidad fantasma. En Nigeria, una campaña de vacunación fracasó estrepitosamente cuando se descubrió que varios coordinadores regionales no sabían cómo manejar los protocolos básicos, pues jamás estudiaron medicina. Ingenieros sin formación real autorizan infraestructuras, médicos sin preparación asumen hospitales, y gestores inexpertos deciden sobre presupuestos multimillonarios. El daño trasciende lo técnico, es humano. Son vidas, proyectos y recursos desperdiciados por confiar en la apariencia y no en la verdadera preparación. Esta mafia de títulos falsos no solo margina a graduados honestos, perpetúa desigualdades históricas. Las principales víctimas son mujeres y estudiantes rurales, que ven cómo su esfuerzo se desvanece frente al tráfico de influencias y la corrupción institucionalizada. Así, una economía subterránea normaliza el fraude y convierte la movilidad social en una ilusión distante. Por ejemplo, en Benín, una joven de origen campesino que obtuvo una beca por mérito, vio cómo su puesto fue ocupado por la hija de un funcionario con un diploma falso. Cada historia de este tipo erosiona la fe en el sistema y alimenta el resentimiento social. Las pérdidas son abrumadoras. Cada año, África Occidental pierde entre 2 y 3.000 millones de dólares por culpa de la incompetencia y el fraude académico. Es una fuga constante de energía, tiempo y recursos que condena a generaciones enteras a la mediocridad y la frustración. Los expertos calculan que, por cada $1.000.000 mal administrados debido a funcionarios incompetentes, se dejan de construir escuelas, se pierden tratamientos médicos y se posterga el crecimiento económico de comunidades enteras. Todo esto es posible por sistemas débiles de verificación de títulos, donde los sobornos, el favoritismo político y la falta de controles permiten que la impunidad prospere. La corrupción se camufla entre la burocracia y se arraiga en las estructuras mismas del poder. En muchos países de la región, la verificación de credenciales es un trámite superficial. Basta con presentar un documento sellado para acceder a un cargo sin que nadie compruebe su autenticidad en origen. Aceptar esta red de falsedad es permitir que el futuro se decida por la trampa y no por el mérito. Es poner en peligro vidas, proyectos nacionales y la reputación internacional de una región entera. Imagina que tu médico de cabecera, el ingeniero que diseñó tu edificio o el profesor que enseña a tus hijos obtuvo su puesto mintiendo. El daño es incalculable y afecta a cada familia, cada empresa, cada comunidad. Pero algo inesperado ocurre en Burkina Faso. Una purga histórica amenaza con romper el ciclo. En este país, la verdad comienza a abrirse paso y el continente observa expectante. El presidente Traoré no dudó. Destituyó a los 21 implicados, congeló sus bienes y abrió investigaciones penales públicas, sin dejar espacio para privilegios ni excusas. Su mensaje fue rotundo. La era de la impunidad había terminado. El gobierno tomó medidas que fueron más allá del castigo. Jóvenes profesionales con títulos legítimos ocuparon los cargos vacantes, mientras equipos multidisciplinarios, incluyendo figuras de la diáspora, asumían roles decisivos. En los pasillos del poder, la esperanza y la credibilidad, largamente ausentes, reaparecieron de manera tangible. Por primera vez en décadas, la administración pública se llenó de caras nuevas,
de expertos que no llegaban por favores, sino por méritos comprobados. Traoré fue más allá del simple reemplazo. Selló acuerdos con universidades africanas y extranjeras para auditar credenciales, compartir prácticas y lanzar intercambios profesionales. Así, el país se blindó ante nuevos fraudes y sembró las raíces de una administración moderna y transparente. Por ejemplo, se implementó un sistema digital donde cada título podía ser verificado en línea por cualquier empleador o institución pública, eliminando el margen para la falsificación. La digitalización aceleró los cambios. Los presupuestos públicos se hicieron accesibles en línea, se impusieron auditorías externas y licitaciones abiertas, y se protegió a los denunciantes a través de canales seguros. Estas medidas no solo multiplicaron la transparencia, sino que devolvieron la fe de la población en sus instituciones. Instituciones como la Universidad de Ouagadougou abrieron sus archivos para auditar el historial de todos sus egresados que ocupaban cargos públicos. Los resultados no tardaron. Los proyectos públicos comenzaron a finalizarse a tiempo. El Estado ahorró decenas de millones de dólares y la confianza internacional se recuperó. Organismos como el Banco Africano de Desarrollo y la Unión Europea anunciaron nuevos programas de inversión y cooperación, destacando la valentía del país en enfrentar la corrupción. La tasa de retorno de la diáspora creció en un 17%, señal clara de que el país volvía a atraer a sus talentos expatriados. Ingenieros, médicos y consultores que antes solo encontraban oportunidades fuera, ahora regresaban para contribuir al renacimiento nacional. En la sociedad, la percepción de justicia y mérito se afianzó. Jóvenes y mujeres, antes marginados por redes clientelistas, accedieron a empleos públicos y becas. Para una generación entera, esfuerzo y honestidad dejaron de ser palabras huecas y se convirtieron en senderos reales de progreso. Historias como la de Agua, una joven ingeniera rural que tras años de intentos finalmente logró un puesto en la administración, inspiraron a miles de estudiantes a no rendirse ante la corrupción. Pero el peligro persiste. Si las reformas se quedan a medias, el viejo sistema podría adaptarse y regresar disfrazado. Solo si las políticas se afianzan, Burkina Faso podrá convertirse en el modelo de liderazgo y desarrollo que África Occidental necesita con urgencia. En la historia de Sudáfrica, por ejemplo, reformas incompletas en la década de 2010 permitieron el regreso de viejas prácticas de clientelismo. Por ello, la vigilancia y el seguimiento ciudadano son vitales. A pesar de los avances, la pregunta persiste. ¿Cómo consolidar estos logros y evitar retrocesos? La respuesta podría residir en la movilización social y la vigilancia constante. Inspirados por movimientos como el de la Primavera Árabe, donde la presión ciudadana logró cambios estructurales, los jóvenes burkineses organizaron foros de transparencia, comités de vigilancia y campañas educativas para mantener vivo el espíritu de la reforma. Cuando una chispa prende la pradera, ¿quién puede detener el fuego? Lo que comenzó como una purga en Burkina Faso, pronto se tornó en una onda expansiva capaz de sacudir viejos cimientos de poder en todo el continente africano. La presión de una opinión pública cansada de la corrupción empujó a gobiernos de Nigeria, Ghana, Senegal y otros países a anunciar auditorías masivas de credenciales. En solo unas semanas, decenas de funcionarios fueron suspendidos, mientras el miedo y la indignación se propagaban por redes sociales y plazas públicas. El escándalo obligó a una reacción inédita. Los países de la región propusieron crear una base de datos común para verificar títulos y estandarizar la educación en África Occidental. Por primera vez, un diploma sería verificable tanto en Lagos como en Ouagadougou, cerrando el paso a redes de fraude institucionalizado. Esta base de datos, inspirada en modelos utilizados por la Unión Europea, permitió descubrir títulos duplicados, certificados emitidos a personas inexistentes y fraudes que se extendían más allá de las fronteras nacionales. En Internet, la indignación se entrelazó con un orgullo juvenil renovado. Millones de jóvenes africanos, desde estudiantes hasta profesionales de la diáspora,
compartieron relatos de esfuerzo y superación, haciendo del hashtag Excelencia Africana un grito viral que llegó a decenas de millones de personas en todo el mundo. Videos de graduaciones, testimonios de superación y campañas de denuncia aparecieron en plataformas como YouTube, TikTok y Twitter, generando un movimiento social sin precedentes. El protagonismo pasó a manos de la comunidad académica. Universidades y expertos defendieron el modelo reformista de Burkina Faso como símbolo de ruptura con narrativas neocoloniales y subestimaciones históricas. Por primera vez, la autenticidad y la competencia empezaban a pesar más que los títulos adornados con sellos falsos o contactos políticos. Congresos regionales de rectores y académicos debatieron nuevos estándares de calidad y sistemas de acreditación independientes, sentando las bases para una reforma educativa profunda. El cambio no fue solo simbólico. El regreso de la diáspora africana se aceleró visiblemente, calculándose el valor anual del capital humano recuperado en aproximadamente 85 millones de dólares. Ingenieros, médicos y emprendedores decidieron volver para contribuir a un renacimiento institucional que, por fin, parecía posible. Empresas tecnológicas creadas por africanos en Estados Unidos y Europa abrieron filiales en sus países de origen, atrayendo inversiones y generando empleo de calidad. Sin embargo, no todos aceptaron el cambio sin resistencia. Las élites tradicionales, temerosas de perder privilegios y poder, intentaron desacreditar el movimiento y frenar las reformas. Campañas de desinformación, rumores sobre supuestas injusticias y presiones políticas intentaron debilitar la confianza en el nuevo sistema. Pero la presión constante de la juventud y la sociedad civil mantuvo el tema al centro de la agenda nacional e internacional, obligando a los gobiernos a avanzar hacia una transparencia real. Con cada avance y cada retroceso, se hizo cada vez más claro lo que estaba en juego: la oportunidad de un renacimiento continental. Si las reformas logran consolidarse y expandirse, África podrá redefinir su futuro y el de millones de personas. Pero si fracasan, el desencanto podría profundizar la crisis y devolver la esperanza a la sombra de la corrupción. Así ocurrió en otras regiones del mundo. En Brasil, la falta de seguimiento a la limpieza de la administración pública permitió el regreso de redes corruptas una década después. En cambio, en Corea del Sur, la presión ciudadana logró consolidar reformas y transformar el país en referencia global de transparencia. Pero la chispa aún arde y el desenlace está lejos de ser seguro. La pregunta que recorre el continente es si este impulso bastará para encender una transformación irreversible. ¿Es posible blindar a las instituciones y a la cultura política frente a la tentación de la falsedad? La excelencia verificada deja de ser solo un lema. Se convierte en la llave para abrir un destino inédito. Cuando las instituciones se blindan y la meritocracia se vuelve norma, los países no solo ganan orgullo, ganan poder real. Negocian contratos justos, evitan el despilfarro y atraen inversiones frescas. Cada unidad monetaria ahorrada se convierte en escuelas, clínicas y proyectos que transforman vidas y siembran futuro. La igualdad de oportunidades deja de ser una utopía. Cuando el acceso se basa en talento genuino, niñas y jóvenes rurales pueden demostrar su capacidad y liderar el cambio. La meritocracia no solo premia el esfuerzo, también desata la innovación y eleva el nivel colectivo. Así ocurrió en Ruanda, donde la apuesta por la excelencia y la formación real permitió una recuperación económica ejemplar tras el genocidio, demostrando que la educación genuina puede transformar naciones. Pero el verdadero impacto va más allá de las fronteras. La reputación internacional mejora, credibilidad, respeto y menos espacio para el chantaje externo. Los países con instituciones sólidas pueden decir no a condiciones injustas y defender su propio camino hacia el desarrollo sin depender de tutores foráneos. Un ejemplo reciente es el de Botsuana, que gracias a una administración basada en la competencia y la transparencia, logró negociar mejores acuerdos mineros y atraer inversión extranjera responsable. Esto marca el inicio de una transformación cultural profunda.
Desde ahora, el grito de la juventud africana es firme. Títulos reales, habilidades auténticas, poder legítimo. Se acabaron los símbolos vacíos. Es hora de competencias tangibles que construyan naciones y reescriban destinos. En foros juveniles, congresos estudiantiles y asambleas ciudadanas, la exigencia de autenticidad se ha vuelto central. Ya no basta con aparentar, es necesario demostrar. Burkina Faso demuestra que la revolución puede nacer desde adentro. Las reformas de fondo no piden permiso, brotan de la voluntad colectiva y del coraje de exigir autenticidad. La purga de diplomas falsos es solo el primer paso de un modelo propio, africano, que desafía siglos de dependencia externa. Así como en la India la lucha contra la corrupción llevó al nacimiento de nuevas instituciones de control, en África Occidental la ola de Burkina Faso puede ser la semilla de una era distinta. Sin estos valores, el ciclo de mediocridad seguirá robando futuros y perpetuando injusticias. Pero si la sociedad apuesta por la excelencia y la transparencia, África puede forjar un nuevo estándar global de progreso y dignidad. Es un desafío que implica educación cívica, monitoreo de políticas, fortalecimiento institucional y, sobre todo, una participación ciudadana constante y valiente. El futuro de un continente está en juego, y la batalla apenas comienza. ¿Será suficiente esta ola de reformas para romper el ciclo de dependencia y abrir un nuevo capítulo para África? La respuesta dependerá de la capacidad colectiva para mantener la vigilancia, exigir el cumplimiento de las normas y rechazar cualquier intento de volver al pasado. La historia del 4 de septiembre es un reto, elegir entre la autenticidad o aferrarse a la ilusión. ¿De qué lado decides estar? ¿Serás parte de quienes callan o te sumarás a quienes denuncian y construyen? No sumar tu voz ni exigir transparencia es renunciar, en silencio, al derecho a un futuro digno. El escándalo de los diplomas falsos en Burkina Faso no fue solo el final de una mentira, sino el inicio de una revolución. Por primera vez, la sociedad africana vio cómo quedaban al descubierto, en apenas un día, más de una veintena de altos cargos con títulos fraudulentos. El golpe sacudió las instituciones, pero también abrió una grieta para la esperanza. Una oportunidad de exigir un nuevo estándar, donde el mérito y la capacidad sean irrenunciables. Hoy, en cada casa, escuela y oficina, la pregunta flota en el aire. ¿Seremos cómplices de la mentira en el poder o protagonistas del cambio? Los estudiantes honestos, los jóvenes que no se rinden y la diáspora africana sienten, por fin, que su esfuerzo empieza a ser reconocido. Pero el peligro acecha. El silencio y la indiferencia podrían devolvernos al círculo vicioso de la corrupción. Cuando no participamos, la falsedad avanza y arrebata oportunidades a quienes realmente las merecen. Ahora es el tiempo de la ciudadanía vigilante. Las voces que exigen reformas y transparencia son la energía que sostiene lo logrado. Sin participación activa, el sacrificio de millones de jóvenes se diluye en el olvido. Pero con exigencia colectiva, cada denuncia, cada reclamo de transparencia, cada acto de vigilancia, contribuye a cimentar una nueva cultura de integridad. Esto no es solo un asunto de Burkina Faso, ni siquiera de África Occidental. Es una causa que desafía a todo aquel que cree en la justicia y el esfuerzo genuino. El destino del continente, y, en muchos sentidos, del mundo, depende de la valentía para exigir honestidad, de rechazar la comodidad de la ilusión y abrazar la autenticidad, aunque implique esfuerzo y resistencia. Recuerda, la transformación no nace en los despachos de los presidentes, sino en la exigencia de cada ciudadano que se niega a aceptar la mentira como norma. La historia del 4 de septiembre ya está escrita, pero la próxima página puede llevar tu firma. La pregunta ya está lanzada. ¿Seremos espectadores o protagonistas del renacimiento?